Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Goldjaws. En el día de hoy tenemos una nueva actualización de los lunes en el cual vamos a estar analizando el mercado y viendo dónde puede ser que se dirija, en este caso Bitcoin, en las próximas semanas y los próximos meses. Vamos a estar analizando tanto Bitcoin como Ethereum como una altcoin que me habéis estado pidiendo mucho en el canal de Telegram y también en los comentarios. Así que nada, con esto, sin más dilación, vamos a ver qué es lo que nos está planteando el mercado cripto para las próximas semanas y cuál es mi opinión al respecto. Así que nada, vamos a ello. Pues bueno, señores, ya estamos aquí en la pantalla y vamos a ver un poquito qué es lo que nos puede estar mostrando en este caso el mercado, ¿de acuerdo? Y es que tenemos cositas interesantes. Si os fijáis por aquí, he limpiado un poquito el gráfico, que ya sabéis que lo tengo últimamente bastante sucio, pero al final por varias cositas. Como os dije, ¿de acuerdo? En la última subida dejamos dos zonas de imbalances claras, ¿de acuerdo? Dejamos una zona de imbalances aquí, una zona de imbalances aquí y otra zona de imbalances aquí. Sí que es cierto que esta zona no se puede considerar tampoco tan grande de imbalances porque por aquí ya hicimos una pequeña acumulación, ¿de acuerdo? Pero el problema que tuvimos en la anterior subida es que tuvimos toda esta gran subida parabólica, ¿de acuerdo? Un 14% de subida sin ningún tipo de retroceso y esto es totalmente insano para el precio, o sea, no es para nada positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente y es que era totalmente necesario tener en este aspecto una corrección, ¿de acuerdo? Que pudiera tocar esta zona de imbalances, porque vosotros si os fijáis en el precio de Bitcoin, ¿de acuerdo? Siempre que tiene una subida parabólica, fijaros, ¿de acuerdo? Si os fijáis por aquí, dejamos una zona de imbalances muy grande y fijaros qué pasó. Fijaros dónde es la acumulación que tuvo Bitcoin antes de volver a subir a all-time high. Vosotros fijaros en qué zona acumuló el precio de Bitcoin, ¿de acuerdo? Vamos a trazar por aquí un rectángulo, ¿de acuerdo? La zona de imbalances la dejó por aquí. Fijaros dónde precisamente el precio de Bitcoin estuvo la mayoría de tiempo en el mercado bajista 2022. Precisamente en la zona donde dejamos los imbalances, ¿de acuerdo? Y es que esto es extremadamente importante, ¿de acuerdo? Fijaros, tuvo una acumulación en la zona de imbalances, luego subió el precio y vosotros fijaros, siempre que el precio de Bitcoin deja una zona de imbalances, una zona de acumulación y el precio sube, ¿de acuerdo? Cuando sube de manera tan parabólica, el precio siempre tiende a volver al mismo sitio para generar en este aspecto un soporte, una resistencia en esas zonas donde básicamente el precio pues no se paró, ¿de acuerdo? Es decir, la única vez en la cual no hemos tenido una vuelta a esa zona es en toda esta zona aquí, ¿de acuerdo? Que es la zona de los 18 a los 29, pero también es cierto que la zona de los 18 a 19 también era el all-time high del anterior ciclo, ¿de acuerdo? Entonces vosotros si nos fijamos también en el bull run del anterior ciclo, todas esas zonas que dejó el precio de Bitcoin sin parar, fijaros dónde volvió el precio, volvió precisamente donde empezó la subida parabólica. Fijaros dónde estuvo el precio de Bitcoin acumulando y en su mercado bajista. Fijaros a qué zonas volvió, ¿de acuerdo? Siempre vuelve a las zonas marcadas, a las zonas que luego vosotros fijaros, es que al fin y al cabo hay mucho backtesting, fijaros. Si nos fijamos, la gran parte de la acumulación del mercado bajista la hizo precisamente en esta zona de imbalances. Fijaros cómo vino a esta zona, la perdió, volvió, esta zona marcó el top de julio de 2019 y siguió acumulando por aquí por aproximadamente un año y medio, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que quiero llegar, ¿de acuerdo? Es que siempre que el precio de Bitcoin tiene una tendencia alcista tan parabólica, es completamente normal que el precio vuelva a tocar esas zonas porque al fin y al cabo es una acción natural del precio, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que hubiese sido natural volver, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos esta subida parabólica, fue normal volver a la zona de los 18 en bear market para básicamente toda esta zona que tuvimos aquí de imbalances, recuperarla, asentarla y que luego sirviera como en este aspecto base para el bull market. Es totalmente normal y coherente que nosotros ahora estemos en esta zona de aquí acumulando. Entonces, yo básicamente tengo una visión del mercado y es la siguiente, ¿de acuerdo? Y es que esta zona que dejamos por aquí puede ser el bottom del próximo mercado bajista y esta zona va a ser la zona de acumulación para lo que queda de mercado alcista. Es decir, digamos que si buscamos una equivalencia en el mercado anterior, ¿de acuerdo? En el anterior ciclo alcista, podríamos decir que esta zona de aquí equivale a esta zona de aquí y esta zona de aquí equivale a esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces es altamente probable
que el gráfico de Bitcoin tenga una forma así, más o menos, ¿de acuerdo? Acabemos subiendo y luego cuando bajemos vayamos a reposar a esta zona de aquí. Y esta zona, bueno, algo más así, y podamos estar oscilando por toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Que sería el equivalente a esta zona. Si os fijáis, esta zona que marcamos en el bear market fue una zona de aproximadamente un 100% más o menos de rango. Pues sería más o menos una zona así parecida entre los 36 y los 55, ¿de acuerdo? Que son zonas muy importantes. Entonces, esto es digamos que es la estructura que yo vería coherente para el mercado, una estructura saludable y obviamente alcista, ¿de acuerdo? Además, algo que me parece importante y digno de mencionar, y una de las razones por las cuales quería hacer este vídeo el día de hoy, aparte de porque es un noticiario y se tiene que hacer todos los lunes, es que si os fijáis, pasa algo, ¿de acuerdo? Yo no soy un analista muy chartista, que se le llame, ¿de acuerdo? Pero fijaros una cosa, ¿de acuerdo? Y es que para esto sirve este indicador que se llama el RSI, el índice de fuerza relativo, ¿de acuerdo? Y es lo siguiente. Si os fijáis, ¿de acuerdo? Aquí, ¿de acuerdo? Que tuvimos una tendencia alcista, fijaros. Por aquí estamos manteniendo una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Fijaros, toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí. Perdonad, vamos a hacer mejor un circulito, que es más sencillo, ¿de acuerdo? Si nosotros nos fijamos en toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Que tuvimos una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Fijaros cómo cuando empieza la subida, justo aquí, lo vamos a marcar un poquito más así, vale. Si os fijáis, desde febrero de 2024 hasta más o menos junio de 2024, mantuvimos esta tendencia alcista. Pero vosotros fijaros cómo mientras tenemos una tendencia alcista en el gráfico, el índice de fuerza relativo, justo desde entonces, mantenía una tendencia bajista. A esto se le llama una divergencia bajista. Es cuando el precio está subiendo, pero el índice de fuerza relativo está en una tendencia bajista. Una divergencia bajista nos suele indicar precisamente esto que pasó, ¿de acuerdo? Y es que el precio no estaba concorde con el índice de fuerza relativo y esto acaba propiciando una caída, ¿de acuerdo? Entonces, esto siempre que ha pasado se ha acabado dando la vuelta. Además, si os fijáis, arrastramos una tendencia bajista desde, pues bueno, más o menos octubre de 2023, ¿de acuerdo? Si os fijáis, vosotros fijaros cómo hizo exactamente el mismo movimiento, ¿de acuerdo? Fijaros, una tendencia bajista, bueno, lo podríamos marcar desde aquí, desde la subida del octubre de 2013, ¿de acuerdo? Subió y justo en el tercer pico del RSI bajó, justo por estar marcando una tendencia, una divergencia bajista. Y esta caída que vosotros veis aquí tan pequeñita es una caída del 21%, ¿de acuerdo? Que si nosotros la comparamos con la caída que hemos tenido ahora mismo, no es una caída tan pequeña, de hecho es una caída a la altura de lo que estamos teniendo hoy en día, porque la gente se va a pensar, no, Jaume, pero es que me lo estás comparando con la mini caída esta de aquí. No, perdonad, es que el gráfico no es tan logarítmico. Si nosotros comparamos esta caída, que es de un 20%, y esta caída, que es de un 22%, pues la caída es prácticamente la misma. De hecho, os diría que esta caída fue más fuerte porque esta caída se dio en 13 días y esta se ha dado en 32 días. O sea, en la mitad de tiempo caímos literalmente lo mismo. Entonces, es literalmente lo mismo. Entonces, el precio de Bitcoin en marzo de 2024 entró en sobrecompra. Entonces, estaba marcando esta tendencia bajista, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, si os fijáis, ¿de acuerdo? ¿Por qué os explico esto? Os explico esto porque ahora mismo el precio de Bitcoin ha hecho algo que es interesante y es que está empezando a dibujar en una temporalidad más baja. Si nos vamos a 4 horas, ¿de acuerdo? Si nos fijamos por aquí, el precio de Bitcoin está empezando a dibujar una divergencia alcista, ¿de acuerdo? Si os fijáis, mientras el precio baja, el RSI sube, ¿de acuerdo? Y ya está entrando en niveles un poquito más normales, ¿de acuerdo? Y si nosotros ahora, si lo vemos en diario, se ve incluso un poquito más claro, porque vosotros fijaros, desde que empezamos a bajar, ¿de acuerdo? Que fue, bueno, desde que empezamos el 24 de junio a bajar, si os fijáis, esta bajada de aquí, que ha sido una bajada de un 16%,
arrastra una divergencia alcista, lo cual podría hacer que en los próximos meses, pues bueno, digamos el precio de Bitcoin suba. Esto también os digo una cosa, ahora hace falta ver cómo se comporta el precio, si esta divergencia se rompe o cómo se ve. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta varios factores que son los siguientes, y es que, fijaros, los factores que debemos tener en cuenta y por los que estoy alcista son los siguientes, ¿de acuerdo? Y es que si nosotros marcamos un Fibonacci, ¿de acuerdo? Desde donde empezó el impulso hasta el all-time high, nos daremos cuenta que estamos justo en la zona del 0,5 de Fibonacci, ¿de acuerdo? Una zona importante, ¿de acuerdo? Una zona de acumulación clara, una zona con confluencias en el precio. Si nos damos cuenta, el precio ha rebotado, ¿de acuerdo? Vosotros fijaros esta mecha que rebotó un 5% en un activo tan grande como Bitcoin, ¿de acuerdo? Es importante. Entonces, no solo hemos rebotado con fuerza, estamos en el 0,5 de Fibonacci aguantando. Podría ser que fuera a buscar los 52.000. Yo de hecho los veo bastante posibles, ¿de acuerdo? Pero si a eso le sumamos que estamos en un soporte, estamos en el 0,5 de Fibonacci, estamos trazando una divergencia alcista y ya pocas noticias FUD quedan por venir en el mercado, estas son las razones por las que estoy alcista con Bitcoin. Entonces, moviéndonos al otro gráfico, ahora mismo yo veo dos caminos posibles para, en este caso, Bitcoin, ¿de acuerdo? Y lo vamos a seguir. Es decir, yo ahora mismo veo posible también que nosotros hayamos tenido este movimiento, ¿de acuerdo? Si veis por aquí hemos hecho un pequeño retest a la trendline. Puede ser que nos vayamos aquí, ¿de acuerdo? Es altamente probable que nos vayamos a la zona de los 52, que si os fijáis es un soporte gigante, o sea, no solo es la acumulación que esta parte es muy importante, señores, o sea, esta parte es hiper importante, la zona de los 52 es clave, pero ya no solo es el soporte que nos supuso en febrero de 2024, sino que si os fijáis esta zona ha sido hiper importante en el pasado. Fijaros cómo fue la última zona que tocó Bitcoin antes de irse abajo. Esta zona la tocó por aquí, esta zona es súper importante, señores, entonces es altamente probable también que el precio de Bitcoin venga aquí a confirmar la tendencia alcista, a quedarse un poquito por encima de aquí y entonces ya tengamos en ese aspecto una acumulación saludable para volver a seguir subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una opción. La otra opción sería que el precio de Bitcoin se quedara rangueando por esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Marcando una acumulación y en este caso el bottom de verano, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Para todos los que os guste comprar altcoins o cualquier tipo de activo, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí es una zona de compra muy, muy positiva. Y es que si nos vamos también al caso de Ethereum, ¿de acuerdo? Nos daremos cuenta que el activo, primero de todo, no ha roto su tendencia alcista. De hecho, no ha roto esta zona. De hecho, señores, esto es un suelo muy, muy clave para, en este caso, Ethereum, ¿de acuerdo? Fijaros que en este caso Ethereum sí que es cierto que no está trazando una divergencia alcista tan clara como la que ha trazado Bitcoin. De hecho, Ethereum se encuentra sobrevendido en esta zona. Vosotros fijaros, hace nada estábamos en esta misma zona, ¿de acuerdo? Y ahora se encuentra en sobreventa, ¿de acuerdo? Y con un ETF aprobado. Entonces, yo lo que os digo es que ahora mismo pinta extremadamente bien. Como digo, otro tipo de activos de los que he hablado, en este caso, por ejemplo, Doge. Doge ha aguantado la tendencia como un campeón. Vosotros fijaros cómo está aguantando aquí esta zona por encima de la trendline un poquito. Al final, el activo se está comportando bastante fuerte. Y algo que estoy comentando también en mi canal de Telegram es que es curioso cómo las monedas que más están aguantando están siendo las meme coins. Es extremadamente interesante. Por petición popular voy a analizar una altcoin, en este caso Injective, ¿de acuerdo? Y es que si os fijáis, Injective tiene un gráfico relativamente bueno, es decir, tampoco ha roto la tendencia alcista. Si os fijáis, está en una zona muy clave del precio. De hecho, vamos a quitar esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Si os fijáis por aquí, estamos en una zona clave, ¿de acuerdo? Estamos literalmente reposando el precio sobre el all-time high anterior más o menos. Entonces, si nosotros también trazamos un Fibonacci desde el impulso hasta el all-time high más o menos, porque la vela, si os fijáis, cerró por aquí. Ah, no, perdonad. La vela cerró aquí. Si os fijáis, de hecho, es que hemos rebotado directamente en el 0,78 Fibonacci y yo ahora mismo para Injective ya no solo es que aquí sí que estamos viendo una divergencia alcista muy clara, fijaros, como
desde aquí el precio ha caído un 38% y el RSI está alcista. Entonces, ojo con Injective, que la verdad que tiene muy buena pinta. Y luego también es un proyectazo que te cagas, entonces me parece súper interesante. Como digo, está ahora mismo a un 67% abajo del all-time high, ¿de acuerdo? Solo volver al all-time high sería una rentabilidad del 180%. Tiene una gráfica bastante interesante y está en una zona de compra que más clara imposible. Entonces, yo lo que veo ahora mismo un escenario posible para Injective es que se vaya teniendo aquí una zona de acumulación también en concordancia con lo que vaya haciendo Bitcoin y que poco a poco vaya escalando, tocando estos niveles de Fibonacci, que seguro, aquí por ejemplo, esta va a ser una zona difícil de romper, por esto he marcado aquí un pequeño retroceso, pero es altamente probable que el precio de Injective nos dé más de una sorpresa porque, señores, tiene muy buena pinta. Entonces, bueno, si nos fijamos, el precio ahora mismo de Bitcoin y digamos todo el movimiento que puede hacer es ahora mismo papel mojado, es decir, si nos fijamos, actualmente está en una zona de indecisión clara. Sí que es cierto que tenemos ciertas cositas que nos pueden mantener alcistas y optimistas, pero como digo, ahora mismo no descartaría tampoco una caída a la zona de los $52.000, que sería una caída de aproximadamente, bueno, igual no el 10% porque estamos aquí, sería una caída de aproximadamente, si nos fijamos por aquí, del 5 al 6%. No lo veo para nada descabellado y para todas aquellas personas que vayáis a hacer compras, os diría que si vais a hacer alguna compra podéis empezar a hacerlas. De hecho, no es un mal momento para comprar, pero os digo que tengáis paciencia, ¿de acuerdo? Porque podría ser que el precio de Bitcoin cayera un poquito más. Entonces, pues nada, con esto me despido. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y, bueno, nos vemos en el próximo lunes de noticias. Os recuerdo que este vídeo está patrocinado por Aevo, uno de los mejores DEX de perpetuos del mundo, y que actualmente está patrocinando esta sección en la cual os vamos a traer todos los lunes las mejores noticias del mercado de las criptomonedas, y también dentro de muy poco vamos a empezar a traer colaboradores para que también nos den su opinión del mercado. Así que nos vemos en el próximo vídeo.